En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La resistencia a la insulina se produce cuando las células no responden bien a la insulina y no pueden absorber fácilmente la glucosa de la sangre. Como resultado, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células. ¿Por qué se genera? ¿Cómo saber si una persona es resistente a la insulina? A continuación conversamos con la doctora Margarita Ramírez Vig, endocrinóloga. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y estamos aquí de vuelta con la doctora Margarita Ramírez Vig. Importante, muchas veces que mucho hablamos de la insulina, y yo estoy segura que allá afuera hay muchas personas que desconocen lo que es. Así que esa va a ser mi primera pregunta para la doctora. ¿Qué es la insulina? Pues la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, que se encarga de que cuando nosotros ingerimos alimentos, específicamente los carbohidratos, que se van rompiendo hasta formar moléculas pequeñas de glucosa, para que eso pueda ser utilizado por los tejidos para energía, tiene que haber insulina presente y va a llevar esa glucosa desde los intestinos hacia los diferentes tejidos. Y esto es lo que va a permitir que nosotros podamos tener energía para, ¿verdad?, los procesos metabólicos normales del cuerpo. Y para podernos mover, levantarnos, hacer ejercicio, todas esas cosas. Trabajar y todo ello. O sea que esa es su función entonces, darnos energía. Darnos energía y almacenar también energía. Si nosotros tenemos exceso, ¿verdad?, de calorías en ese momento que no necesitamos, pues todo eso se va a ir acumulando. Así que nosotros vamos a ir almacenando. Se almacena en forma de glucosa o glucógeno en el hígado y también en el músculo, ¿verdad? Pero también el exceso va a la grasa y acumula más grasa. Por eso es la importancia de nosotros ingerir lo que realmente necesitamos para el diario vivir. Si nosotros comemos de más, la insulina lo que hace es guardar eso en forma de grasa para que lo podamos utilizar cuando haga falta, ¿verdad?, en el futuro. Y esos excesos son los que tenemos que evitar, ¿verdad? Que no haya demasiada glucosa para el almacenaje como grasa en el cuerpo. Debe haber algo de almacenaje, pero no en exceso. Exactamente. O sea, porque es importante y necesario. Cuando hablamos de resistencia, ¿es que estamos produciendo insulina de más? ¿O es que estamos produciendo insulina de menos? ¿O es que no estamos produciendo insulina? La resistencia se refiere específicamente a los receptores para la insulina que hay en los tejidos. O sea, tiene que haber unos receptores en esos tejidos para que cuando llega la insulina se pegue ese receptor, eso active entonces la absorción de glucosa al tejido. Si esos receptores están dañados por la razón que sea, y se cree que tiene que ver, ¿verdad?, más que nada por el exceso de ácidos grasos en la sangre, ¿verdad?, por la obesidad y todo lo que hemos hablado, eso daña la capacidad de los tejidos de captar la insulina para que lleve a cabo su función. Eso hace entonces que la insulina no sea efectiva. Así es que no está funcionando al 100%, y eso hace entonces que el cuerpo requiera de producir más insulina para tratar de compensar por el defecto que hay en la captación de insulina. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que el páncreas entonces tenga que producir más insulina de lo necesario para tratar de compensar, como ya dijimos, y eso es como prender un motor y dejarlo prendido constantemente, ¿verdad?, en exceso. Eventualmente se va a quemar, así que eventualmente ese páncreas empieza a dejar de poder producir esas grandes cantidades de insulina, y ahí entonces empieza la falla. Ahí es que entonces se nos demuestra la diabetes en el paciente. Y después que tenemos diabetes, definitivamente volver atrás ya es una condición crónica y de por vida. Dependiendo, si logramos atacarla a tiempo, que todavía ese páncreas puede funcionar mientras nosotros disminuyamos la cantidad de glucosa que entra a nuestra sangre, eso puede lograr que se sensitive el tejido a la insulina y que podamos entonces volver a lo normal sin necesariamente subir nuestros niveles de azúcar. Pero para esto, esa es la importancia de nosotros poder empezar a diagnosticar a los pacientes cuando están en la etapa de prediabetes, porque todavía ellos no han llegado a ese estado de no vuelta atrás. Todavía tenemos
la oportunidad de que ese paciente vuelva a lo normal, pero sabemos que de todas formas ese paciente tiene su genética que lo predispone. Eso quiere decir que ese paciente, mientras se mantenga en peso y haciendo su actividad física, va a estar bien, pero si vuelve otra vez a crear los hábitos dañinos, va a volver entonces a desarrollar la diabetes, pero podemos mantenerla bajo control, no necesariamente con uso de medicamentos. Así es que, pero tiene que ser a tiempo, tiene que ser cuando todavía estamos empezando con este problema. ¿Cómo yo sé que yo soy resistente a la insulina? ¿Una pruebita de sangre? ¿Una prueba de glucosa? Bueno, nosotros podemos hacer, ¿verdad?, la prueba de 2 horas de glucosa, de resistencia a la insulina, ¿verdad? La tolerancia a glucosa, como se le llama, que se le da a tomar un tipo de batida que es bien alta en carbohidratos para ver si ese páncreas puede bregar y puede mantener las azúcares dentro de lo esperado a la hora y a las 2 horas de haber ingerido la batida. Si está por encima, ya eso nos dice que debe haber una resistencia de insulina. Si nosotros queremos estar seguros de que ese paciente está produciendo insulina, además, uno podría, no se hace de rutina, pero uno podría mandarle a hacer niveles de insulina a las 2 horas de haber recibido esa batida, porque tú puedes ser que al principio produzcas suficiente insulina como para que tu azúcar no suba y te puede salir la prueba de tolerancia completamente normal, pero ahí no te estás enterando que tu insulina tuvo que subir un montón para mantener ese azúcar. Así es que en esos casos donde tú sospeches altamente que ese paciente pueda tener resistencia, tú le puedes mandar a hacer una insulina a la misma vez que le haces la prueba de tolerancia y ahí vas a ver que se pasa del nivel que se supone. O sea que tenemos entonces que esas pruebitas es bueno hacerlas anualmente para saber cómo estamos. Y vemos mucho esto de la resistencia a la insulina. ¿Y en qué edades, doctora? Bueno, como ya dije, normalmente nosotros hacíamos diagnóstico de diabetes o empezábamos a hacer un cernimiento en los pacientes mayores de 40 años. Eso ha cambiado por completo. Ahora mismo con la obesidad infantil se está entonces teniendo que chequear estos pacientes desde la infancia y adolescencia, desgraciadamente, ¿verdad? Pero antes lo que se decía a los 40 años, esa edad bajó a 35, o sea que ahora mismo, a partir de los 35 años, todo el mundo se debe hacer un cernimiento, pero si tú tienes alguno de estos factores de riesgo, por ejemplo, que en tu casa haya muchos diabéticos, ¿verdad? Obviamente ya tú tienes alto riesgo, te debes chequear antes. Si tú tienes obesidad o estás sobrepeso, también te debes hacer tu cernimiento antes de tiempo. No vas a esperar a los 35 años para verificar. Claro, y eso podríamos hacerlo 10 años antes, 25, 20 años. Exactamente. O sea, dependiendo de tus factores de riesgo. No, y el problema con los, ¿verdad?, con los pediátricos, con esa edad pediátrica, es que estamos viendo también muchos niños con un colesterol alto, pero con presión arterial, y entonces eso ya, ahí tienes 2 factores, o sea, entonces encima la obesidad, ya hay 3. O sea, están a un paso de nada de poderse convertir en prediabéticos o diabéticos. Sí, el problema con esas edades es que esos cuerpos no tienen todavía la capacidad de tolerar esto, porque un cuerpo de un niño está hecho para estar corriendo continuamente, aunque coman mucho, van a estar corriendo, van a estar haciendo mucha actividad física, y un cuerpo pequeño, un cuerpo de niño no debería ser sobrepeso. Así es que esos cuerpitos no pueden ajustarse como un cuerpo de adulto a estos problemas, a estos problemas, a estos riesgos. Por lo tanto, van a tener una afectación mucho más temprano. Estamos viendo muchachitos de 15 años que desarrollan diabetes tipo 2 y que ya a los 40 años tienen todas las complicaciones de diabetes. Cosas que quizás en un diabético usual en adulto te va a ocurrir a los 70 años, y estos ya a los 40 años le están ocurriendo todas estas complicaciones. Y el problema de eso es que es bien triste porque nos daña tantas funciones del cuerpo, ¿verdad? Las extremidades inferiores, daña el páncreas, afecciones del corazón, o sea, los riñones, que a veces no se le presta tanta importancia y lamentablemente se dañan. O sea, aquí 2/3 partes de los que se dializan son diabéticos. Eso es así, ¿no? Y el problema de incapacidad física en personas jóvenes, porque sencillamente no pueden caminar, se les hace difícil, tienen todas estas artritis terribles que uno no debería ver en personas jóvenes. Definitivamente, a menos, ¿verdad?, que haya sido algo congénito, hereditario, o algo con alguna malformación que uno haya nacido. Me voy a la pausa, pero regresamos con más.
Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.